Buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga, pastor. Salude a la persona que tiene ahí a su lado. Bendígale. Pastor, Dios lo bendiga. Denle gloria al Señor por la vida de su hermano, su hermana. Dígale qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Yo le invito ahí donde usted está para que se coloque sobre sus pies. ¿Cuántos hoy anhelamos escuchar la voz de nuestro Dios? Amén, amén. Entonces le vamos a pedir de una manera muy especial que Él hable a nuestras vidas. Y a través de esa canción se lo vas a pedir. Porque sé que hay un anhelo ardiente del Padre, y es hablar a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Mi hermano Gregorio, por favor, nos recuerda el título de este mensaje. Ese es el título de este mensaje. Ese es el título de este mensaje. Hay tantas preguntas hoy de parte de Dios para con usted y conmigo. Hay algo que es un anhelo ardiente de parte de Dios, y es que su iglesia viva diferente en la tierra. Que su iglesia sea la que marque la diferencia en la tierra. Aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre, la sangre de su Hijo amado Jesucristo. La iglesia que debe vivir por el Espíritu mientras está en la tierra. El profeta Ageo declaró que desde el mismo momento en que salimos de Egipto, tú y yo, el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Tú y yo tenemos el gran privilegio de tener de nuestro lado al cielo en la tierra. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cada día hace que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Dígale a quien tiene a su lado: te tienes que parecer más a Cristo. Te tienes que parecer más a Cristo. Entonces, vamos a empezar con tantas cosas que Dios hoy quiere preguntarnos a usted y a mí. Y yo le invito para que vayamos juntos al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Vamos a estar trabajando en la traducción lenguaje actual. Es una versión muy entendible para usted y para mí. Mi pastor César va a estar haciendo la lectura de la palabra. Y vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice la palabra: hay cosas que hacemos que no nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Léala bien, por favor, que la leyó mal. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Así es. Pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Amén, gloria al Señor. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Hay tantas cosas que viene haciendo la iglesia del Señor que quizás para ellos son correctas, pero que al final de cuentas lo único que harán es llevarnos a la tumba. La versión Reina Valera declara algo poderoso: que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte.
Y sabemos por la palabra, mis hermanos, que lo único que puede traer muerte a usted y a mí es el pecado. O sea que hay cosas que son pecado y que a muchos de ustedes les están pareciendo normales. La Biblia está diciendo, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Su final es camino de muerte. O sea, el pecado está llevando a la muerte a muchos, pero muchos cristianos en la tierra. Y quizás en camino a la libertad también a muchos. El pecado los está llevando a la muerte. Si miramos la Biblia en el original hebreo, nos encontraríamos con que la palabra muerte significa separación. O sea que ¿qué es lo único que usted y a mí nos aparta de Dios? El pecado aparta a la iglesia del Señor. Entonces, dijo el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga, el pago por vivir pecando, la muerte. Al que tiene a su lado, usted cómo quiere seguir viviendo. Usted quiere ser un muerto en la tierra, o usted quiere ser alguien avivado por el Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo quiere vivir usted en la tierra? Y para vivir el pecado es fácil. El pecado es como la cárcel, tú entras fácil allá. Salir de la cárcel es complicado, sí. Salir del pecado también le cuesta al ser humano. Por eso es importante que nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Santo, vivamos única y exclusivamente para el Espíritu de Dios. Pero aquí la pregunta es, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. La iglesia del Señor siendo engañada por Satanás. La iglesia del Señor pensando que todos vamos al cielo. La iglesia del Señor hoy se parece a la iglesia tradicional. Usted lo ha escuchado cuando se muere alguien en medio del paganismo, en medio del pecado, y el mundo dice se fue al cielo, se fue a descansar. Mentiroso el diablo, mis hermanos. Al cielo iremos la gente que vivamos para Cristo. Cristo vendrá por una iglesia, escuche bien. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 27. Vendrá por una iglesia pura, santa, sin mancha. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. No por una iglesia que ha sido engañada, que piensa que está orando correctamente, pero su final puede ser un final de muerte. Recuerdo que el apóstol Pablo lanzó una palabra a la iglesia en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Pablo le dijo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, nosotros también seamos engañados en nuestros sentidos espirituales. Por eso es tan necesario que la iglesia viva por el Espíritu, que la iglesia viva por la palabra de Dios. Es algo tremendo, mis hermanos, ver cómo nosotros caminamos por una línea tan delgada, pero tan delgada. Pablo dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero hoy escuchamos gente diciendo que todo lo que hacen ellos está bien hecho, que todo el obrar de ellos es correctamente. Pero es necesario pedirle al Espíritu Santo. Mire, David en una de sus oraciones, ¿qué le dijo a él? ¿Qué le dijo al Señor? Que le mostrara si en él había camino de ¿qué? De perdición. Sí. ¿Qué es lo que la iglesia constantemente debe pedirle a él? La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. La iglesia que se tiene que ir con él es una iglesia que constantemente debe estar pidiendo el escaneo del Espíritu Santo. Todos los días debemos pedirle, Espíritu Santo, escanéame, pruébame, ¿en qué estoy obrando mal? No permitas, Espíritu Santo, que yo sea engañado, que yo sea engañada. Creo que debe ser una de las oraciones más correctas suyas y mías,
Porque sabes, Satanás es mentiroso. Y Satanás te habla al oído y Satanás te hace pensar que estás bien en la tierra. Satanás te hace pensar que eres único y exclusivo en la tierra, que ya te pareces a Dios. Pero hay cosas que debemos revisar. Hay cosas que quizás no andan correctamente dentro de tu vida y de la mía. Pero es necesario pedirle al Espíritu Santo que Él hable a través de la palabra. Que el Señor nos muestre cada día la radiografía de nuestra vida. Recuerdo a profetas como Ezequías, cuando llegó el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Que fue lo primero que dijo Ezequías: yo soy un hombre de íntegro corazón. O sea, estaba negando que estaba andando incorrectamente. Hoy, cuando niegan que están andando incorrectamente, que no van por la vía adecuada, por el camino que Dios quiere. Y quizás ellos piensan: mire, hoy hay un engaño grandísimo. Hoy la iglesia ha pensado que por congregarse irán al cielo. Muchos han pensado de esa manera, pero la vida del Señor va mucho más allá. Dígale al que tiene a su lado: esto va más allá. Esto va más allá. Esto va más allá. Porque todo esto que es incorrecto, al fin de cuentas, llevará a mucha gente a la tumba, a la muerte física, espiritual. Ahorita al final estaré mostrando a la iglesia que a Él todo ojo lo verá. Sí, todo ojo lo verá. Los buenos, los malos lo verán. Pero ¿sabe quiénes irán allá? Los que viven para Cristo. Los que vivimos para Cristo. Y entonces quiero predicar hoy algo a lo cual me llevó el Espíritu Santo en esa madrugada. Y primero quiero que ahí donde tú estás inclines tu rostro y pienses por un momento cómo está tu vida delante del Señor. ¿Quién era o cómo era tu vida hace algún tiempo? ¿Y cómo es tu vida hoy en el Señor? Y que tú le pidas al Espíritu Santo y que Él te muestre si en tu vida hay un retroceso o si tú verdaderamente vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si tu vida es una vida llena de cambios a favor del reino, o si tu vida es una vida llena de fachada, una vida que constantemente vive bajo el pecado y lo único que hace es irritar los ojos de Dios. Ahí donde tú estás, por un momento piensa en todo lo que el Señor está diciendo por su palabra. Y mientras usted medita, ahí yo le invito para que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Amén. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Aleluya. Es una pregunta del apóstol Pablo a una iglesia con la cual Pablo tuvo que luchar demasiado. Fue demasiado lo que Pablo luchó en contra del pecado que había en Galacia. Si nosotros notamos, al apóstol Pablo era el escáner de la iglesia. Pablo identificaba el pecado. Pero quizás para muchos Pablo era el que pecaba. Quizás para la iglesia que quería ser corregida a través de Pablo, Pablo era el malo. Pero entonces Pablo les hace una pregunta. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? O sea que la iglesia en Galacia no estaba viviendo de la mejor manera delante del Señor. Me gusta como dice esa versión: vosotros corríais bien. ¿Quién qué? ¿De qué está embarazada hoy la iglesia? ¿Qué es lo que hay en el depósito de la iglesia? ¿Qué es lo que hay en el corazón de la iglesia? La versión Reina Valera declara:
vosotros corríais bien. O sea, Pablo le dijo, ustedes corrían bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el verdadero estorbo para no obedecer a la verdad? El pecado. El pecado es un estorbo. El pecado coquetea con nosotros día tras día. ¿Para qué? Para que tú y yo no obedezcamos a la verdad. Ese es el anhelo ardiente de Satanás. Que usted y yo no obedezcamos a la verdad. Todos sabemos que Satanás irá a un lago que arde con fuego y azufre, donde es el lloro, donde es el crujir de dientes. Pero él no quiere irse solo. Él quiere extraviar de la verdad a muchos, pero muchos hijos de Dios. Por un momento piensa, ¿qué es lo que te ha extraviado de la verdad? ¿Qué es lo que te ha sacado del camino? ¿Qué es lo que hoy no permite que vivas como un verdadero hijo de Dios en la tierra? Pues vengo a decirte algo. Aquello que está estorbando en tu vida, solamente tú puedes tomar la decisión de quitarlo. No sé si sea una persona, pero si esa persona te está extraviando de la verdad, tú mismo tendrás que quitarla. Compañías, sí, tantas cosas, el pecado que abunda en medio de nosotros, mis hermanos. Y entonces es tremendo porque Pablo era un hombre muy preocupado por la iglesia de Jesús. Hoy muchos de los pastores nos preocupamos por la iglesia de Jesucristo. Sería triste, mis hermanos, si ahora lo vamos a estar leyendo, que cuando venga Cristo, porque cuando Cristo venga, Cristo hará una separación. Y entonces, ¿quiénes serán los de la izquierda? Y los de la derecha serán ¿quiénes? Y el que no esté viviendo correctamente delante del Señor irá a la izquierda. Sencillamente irá a la izquierda. Eso no es como la iglesia tradicional, que supuestamente ellos sacan a la gente de penas y la llevan a descansar. Mentiroso el diablo. Jehová lo reprenda en esta hora y reprenda todo engaño que él ha lanzado a la sociedad. Porque a nosotros quizás nos pasa, yo fui muy malo, pero muy malo, se lo puedo asegurar. Y en mi mente llegó a pasar, si me muero, las viejitas de mi cuadra, doña Minta, doña Maruja, doña Magnolia, esta y la otra, me sacan de penas y me llevan, en un novenario, me sacan de penas y me llevan a descansar. Yo decía, me imagino que mi mamá se les une ahí con la camándula y en ese novenario me sacan de penas y me llevan a descansar. La Biblia es clara, mi hermano. Dijo el escritor de Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muere solamente una vez y después de esto el juicio. Es maravilloso saber, mis hermanos, que tenemos una oportunidad para ir al cielo y es viviendo para Cristo mientras estamos aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo bendicen a Él, iglesia? Y entonces ahí mismo, en el libro de Gálatas, aparece el mismo apóstol Pablo en el versículo 16, diciéndole a la iglesia que ellos tienen un deber. Y el deber es obedecerle al Espíritu Santo. Dígale al que tiene a su lado, tienes que obedecer al Espíritu Santo. Vamos a obedecer al Espíritu Santo. Cuando tú le obedeces al Espíritu Santo, tú no vas a desear hacer lo malo. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, cuando tú entablas una relación con Él, una relación estrecha con el Espíritu Santo, tú marcarás diferencia en la tierra. Tú te parecerás mucho, pero mucho al Cristo de la gloria, al Cristo Redentor. ¿Qué dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 5? Amén. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo.
¿A quién debemos obedecer tú y yo? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios. No puede haber una iglesia en la tierra que no tenga relación con el Espíritu Santo. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, usted está muerto en la tierra. Sencillamente usted está muerto en la tierra. Si usted no tiene esa relación con Él, usted rapidito se va a morir en la tierra. Espiritualmente usted se va a morir. Usted empezará a vivir para la concupiscencia de pecado. Usted va a empezar a vivir para todo lo que propone la carne. ¿Por qué se ven tantas cosas dentro de la iglesia del Señor? Tantas cosas terribles que a Él no le agradan. ¿Sabe por qué se ven? Porque hay muy poca relación con el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos insta a que usted y yo tengamos esa relación bien estrecha con Él. La iglesia del Señor tiene que volver por las sendas antiguas. El Señor habla a la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4, y Él veía cosas buenas en la iglesia en Éfeso, vio cosas muy buenas, pero vio un pero. Le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y sabe cuántos hoy están viviendo en la carne por haber dejado ese primer amor, donde lo único que anhelábamos, lo único que queríamos era que vivir en la presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo aquellos tiempos, mis hermanos. Nos tocó un tiempo maravilloso, una generación maravillosa, donde recuerdo que habían vigilias toda la noche. Con un grupo de jóvenes nos deleitábamos en medio de esa presencia. Vaya, dígale a la gente que venga a vigilar a ver si vienen, y le decimos 3 horas. Nadie quiere entrar en esa presencia. Háblale a la gente de un ayuno, nadie quiere ayunar. Háblale a la gente, mis hermanos, de ponernos a orar. Yo recuerdo aquellos tiempos, me decía cualquier hermano Arturo, te invito a tomar el algo en mi casa. Yo le decía: algo sin presencia no sirve. Si no oramos, si no nos metemos en la presencia, eso no va a servir. Hoy cuántos no necesitan ni siquiera congregarse. Yo no sé cómo hace una persona para no congregarse. No entiendo todavía. No, o sea, es algo que no puedo entender y no entenderé nunca. Cómo una persona puede vivir en la tierra sin congregarse. Está en la casa de Dios. Aquí venimos, mis hermanos, incluso los que estemos en cuidados intensivos, los que estemos graves, y en la casa de Dios somos ¿qué? Recuperados. Pero entonces, ¿por qué creen ustedes que Pablo le hace la gran advertencia a la iglesia en Galacia? ¿Sabe por qué? Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres hacer. La carne quisiera hacer muchas cosas, pero la carne tiene que estar sujetada completamente al Espíritu. Tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. Por eso la iglesia de hoy piensa que todo lo que hace es correcto. La iglesia de hoy es una iglesia engañada por Satanás. Pero ¿sabe cuándo somos engañados? Cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Dígale al que tiene a su lado: tu vida tiene que ser dirigida por Dios en la tierra, por el Espíritu Santo. Él te va a dirigir. En el nombre de Jesús. Pero dice la Escritura: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y escuche bien: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Para cuántos hoy el adulterio es normal? ¿Para cuántos hoy el adulterio es algo normal? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte.
muchos hoy, vivir en adulterio es normal. Para muchos hoy, lo que dijo el Señor Jesús, que va en contra del divorcio total, es normal. Es normal. Es normal. Para muchos hoy, vivir en adulterio es normal. Eso se volvió normal. El recasamiento para muchos se volvió normal. Jesús dijo que lo que Él unió no lo puede separar ¿quién? El hombre. Sencillo. Aquí te van a anular lo que sea. En el cielo, el pacto que hiciste un día delante del Señor no lo podrá anular absolutamente nadie. Pero para algunos eso es correcto. Congregaciones donde pastores, pastoras llevan 3, 4 matrimonios, para ellos es correcto. Y siguen como si nada. Dice la Biblia que, o dijo el apóstol Pablo, que manifiesta sobre las obras de la carne que son adulterio, fornicación. ¿Para cuántos es normal? Porque se congregan, creen que van para el cielo, pero ¿cuántos se acuestan con su novio? ¿Cuántos tienen relaciones sexuales sin haber ido al altar? Pero eso a la iglesia de hoy se le convirtió en algo normal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por eso Pablo dijo: vivan por el Espíritu. Inmundicia, lascivia, los pecados sexuales habidos y por haber, a la iglesia de hoy le parece normal. Es triste y lamentable escuchar gente del pueblo de Dios hablando con doble sentido. Todavía hay en ellos aquello que tiene que ver con la lascivia, con la inmundicia. Para muchos de ellos eso es normal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Ojo, ojo con esos que hablan con doble intención, que meten el morbo dentro de una conversación. Como él habló que manifiesta son las obras de la carne, Pablo habló de la idolatría. Y la iglesia tiene idolatría. La iglesia todavía tiene ídolos. Pero para la iglesia eso es correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Su final es camino de muerte. La iglesia tiene ídolos como personas. Mi papá, mis hijos, el trabajo, el dinero. Todo lo que estás poniendo por encima de Dios es tu ídolo. Pero tú piensas que estás viviendo correctamente. Y eso te lleva a un camino de muerte. Pleitos, perdón, hechicerías y enemistades. Ora vaya shitarai. Cuánta enemistad hay dentro de la iglesia del Señor. Todavía hay gente poniendo la penca sábila detrás de la puerta. Estamos hablando de brujería, hechicería. Ora vaya shitarai. Pero la iglesia piensa que están dando correctamente. ¿Cuántos todavía a los niños cuando nacen les ponen la famosa contra? Jehová reprenda al diablo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Enemistades. Cuando tú te prestas incluso con tu propia bocota para que venga la enemistad entre unos y otros, pero piensas que vas para el cielo. Cuando vivir por la carne te ha llevado incluso a formar grupos, supuestamente en los grupos donde nadie cuenta nada,
con el mismo que armas el grupo. Los grupitos donde se forma la enemistad es el mismo que te hace quedar mal, que te hace quedar como un rábano. Y tú piensas, yo voy para el cielo, y lo único que estás haciendo es causar enemistad entre tus propios hermanos, dentro de tu familia. Pero piensas que porque te congregas y porque tienes apariencia de piedad, vas para el cielo. Y los que crean enemistades en sus familias, en las congregaciones, no es más que gente que vive por la carne. Escuche bien. Y dijo pleitos. No solamente se ven dentro de los hogares, porque tenemos dos familias. No solamente las enemistades, sino pleitos entre hermanos. Pleitos entre hermanos. Cuando hay pleitos en tu casa, en tu congregación, es la ausencia del Espíritu Santo. Es la ausencia del Espíritu Santo. Cuando tú pleiteas con todo el mundo, no eres más que un carnal en la tierra. No eres más que alguien que está viviendo en la carne, en la tierra. ¿Sabe cómo puede terminar aquel que solamente vive metido en las enemistades y en los pleitos? Terminará solo. Terminará solo. Personalmente no quisiera estar con personas que viven metidas en pleitos y en contiendas. Personalmente no edifican mi vida. No edifican mi vida. Quisiera estar con gente del Espíritu Santo, con gente que me motiva a vivir mejor cada día. Y sabe, es algo tremendo. También dijo el apóstol Pablo, habló de los celos. Los celos son la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos celos hay dentro de las congregaciones? Demasiados celos dentro de las congregaciones. Yo quiero decirle algo, y es que acá el más importante de todos es Jesucristo. No tienes por qué tener celos de otro hermano, de un miembro del cuerpo de Cristo. Mire, Dios dio como quiso. El Espíritu Santo repartió como quiso. Pero sin embargo, gente inescrupulosa, llena de celos, que forman pleitos, contiendas, aparentan ir al cielo. Ellos mismos quizás se mofan diciendo que los que viven incorrectamente son otros. En 20 años de ministerio he podido ver gente como esta, gente que causa enemistades, gente que causa pleitos, gente llena de celos, gente llena de ira, porque es lo siguiente: iras, contiendas, disensiones. Gente que cuando quiere vivir de cualquier manera, quiere que otros también vivan de esa manera. Usted y yo, escuche bien lo que le voy a decir. Usted y yo podemos ser el hombre y la mujer que lleva mucha gente al cielo. Pero usted y yo también podemos ser la gente que lleva mucha gente al infierno. Usted y yo nos podemos convertir en gente muy buena, que viva por el Espíritu, que lleve a otros a enderezar el camino. Pero nosotros con nuestra actitud, con una actitud, hermano, que es paupérrima delante del Señor, podemos llevar a mucha gente a que ardan en ese fuego, con fuego y azufre, donde es el chorro, el crujir de dientes. El gusano allá nunca muere. Ojo, iglesia, cómo se está viviendo en la tierra. Ojo, si estamos viviendo peor que los paganos. Por eso el apóstol Pablo, empezando, declaró: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Ojo con dejarse contaminar de todos estos. Ojo con dejarse contaminar de todo esto, de esta lista de la cual habló el apóstol Pablo. ¿Y sabe cuándo usted es contaminado? Cuando no vive por el Espíritu.
Cuando usted vive por el Espíritu, todo esto lo va a ofrecer la carne, y todo lo va a ofrecer la carne. Pero usted tendrá la posibilidad, el privilegio de decirle no a todo lo que la carne está ofreciendo. Dice contiendas, disensiones, herejías, ojo. Y aquí quiero hacer un pare, porque hay gente torciendo las escrituras. La iglesia del Señor se ha vuelto una iglesia más acomodada que un desvelado. Y cuando usted tuerce la escritura, usted se convierte en un hereje. Usted empieza a hablar herejías. Usted empieza a decirle a los hermanos, pero no, hágalo así, es que hágalo así. Y sabe, tristemente, escuchamos a gente diciendo, es que el pastor X, Y, Z dijo. No es lo que diga el pastor X, Y o Z, es lo que diga la santa palabra del Señor. Es lo que diga la palabra del Señor. Eso es lo que verdaderamente debemos obedecer tú y yo. Escuchamos a gente diciendo que le roguemos tranquilamente a Dios, que eso es del Antiguo Testamento. Le podemos mostrar a la congregación, al que sea, que este principio también lo habla el Nuevo Testamento. Escuchamos, como lo dije ahorita, gente casando, recasando. O sea, gente llamando a otros a que adulteren, a que forniquen. Mis hermanos, esa es la dirección que la carne le da a ellos por no vivir en el Espíritu. Pero el que vive por el Espíritu vive por la palabra. El que vive por el Espíritu vive por la palabra. Y entonces los que vienen detrás de ellos serán bien guiados. Pero cuando te juntas con los carnales, lo único que haces en la tierra es hacerte daño y hacerle daño a otros. Es lo único que propicia vivir por la carne. Hacerte daño a ti mismo. ¿Tú crees que alguien celoso es alguien que vive contento? No, que va a vivir contento. Personalmente no me gusta pelear con nadie. Incluso cuando veo la mazamorra trato de hacerme a un lado. Eso sí, tampoco me quedaré callado ante el pecado y la injusticia. Pero ¿sabe algo? Hay gente fascinada en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Hay gente que le gusta. Eso les sabe bueno. Eso alimenta la carne de ellos. La vida suya y mía debe ser alimentada por el poder manifiesto del Espíritu Santo. Dice la Biblia, escuche bien, envidias. Le hago una pregunta. ¿Será que dentro del cuerpo de Cristo hay gente envidiosa? La gente envidiosa es gente que no vive por el Espíritu Santo. Recuerdo hace unos 16, 17 años, llegan y me dicen, los que fueron mis pastores me dicen, a partir de este momento usted será el pastor de nosotros. Y entonces recuerdo que eso fue un miércoles, al sábado vamos a una vigilia y yo veo a uno de los hermanos llorando y llorando y llorando, y cuando el pastor se arrima a abrazarlo le dice, no me abrace usted a mí. Y entonces todos nos sorprendemos, ¿y qué es lo que está sucediendo? Y el pastor le dice, si te he hecho algo, dime y podemos arreglar en este momento. ¿Sabe qué le contestó? Estoy ofendido con usted porque usted lo ordenó a el pastor. Envidias dentro de la iglesia. ¿Cuántos el 10 de agosto quizás, en vez de alegrarse porque el hermano Jorge era ordenado como pastor, como mi hermano César, cuántos quizás formaron el grupo a decir, no tenían a otros para ordenar? La envidia dentro del pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios hace como Él quiere, Dios le entrega al que Él quiere. Usted sea feliz con lo que Dios le ha dado, sea feliz con lo que Él le ha entregado. Dice la Biblia también seguido, homicidios. ¿Usted qué cree que hay homicidios dentro de la iglesia del Señor? El que aborrece a su hermano es un homicida. Hay gente aborreciendo a los otros. ¿Y sabe qué está haciendo? Comportándose como un homicida. Dijo el apóstol Juan, escuche bien,
Que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Y los homicidas no heredan el reino de los cielos. Pero sin embargo ellos dicen, no, yo estoy obrando correctamente. Yo voy para el cielo. Los que van para el infierno son otros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele gloria. Se ve demasiado esto. Es que unos quieran matar a los otros a través del odio, a través del rencor. Pero sigue diciendo Pablo, borracheras. ¿Ustedes qué creen? Hay gente que los toma dentro de la iglesia. Hay gente del cuerpo de Cristo en la ausencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la mentira? No una sola. ¿Y sabe qué dicen esos conchudos? Que es que Cristo también tomó vino en las bodas. Mentiroso el diablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Entonces diría cualquiera, no, una o dos cervecitas nomás ahí para en medio entonarme. Pero diríamos nosotros, vamos a fornicar una sola vez. Vamos a adulterar una sola vez, ¿cierto? Todavía hay borrachos. Pero para el borracho hay una oportunidad y es meterse con el Espíritu Santo para que se parezca más a Cristo. Orgías, o sea, pecados sexuales y cosas semejantes a estas. O sea, Pablo vio aberraciones dentro de la iglesia. Toda aberración se tiene que sujetar al Espíritu Santo, al poder de Él. Pero entonces es muy tremendo porque dijo que acerca de las cuales os aborrezco, como ya os lo he dicho antes. Pablo se preocupaba mucho por la iglesia. Pablo, el anhelo de él no era incomodar a la iglesia, sino que la iglesia se pareciera a Jesús. Ese era el anhelo de Pablo. Pero Pablo tiene que decirles, así como antes ya se los había dicho, les dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, hay gente viviendo de esta manera, pensando que va para el cielo porque se congrega. Hay gente que piensa que va para el cielo porque diezma y ofrenda. Y hoy hemos visto, o estamos viendo, todo lo que necesitamos hacer morir en nuestras vidas. Recuerdo que viene una orden del profeta Samuel. ¿Y la orden era para quién? La orden era para Saúl. Amalek era el pueblo que impedía que Israel pasara, que Israel avanzara. Y entonces aparece la orden de Dios a través del profeta Samuel, diciéndole a Saúl, ve a Amalek y destruye todo lo que hay en Amalek. Y le dijo, destruye niños, ancianos, animales, todo lo que veas allí en Amalek. ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Lo que le pasa a la iglesia de hoy. Una iglesia sin espíritu. Algunos pensaron que la vida cristiana solamente poner estados. Va más allá que poner estados. Le bendigo porque usted anuncia el mensaje de salvación. Pero más que anunciarlo es vivirlo. Más que anunciarlo es vivirlo.
Y entonces se fue Saúl a Amalek. Y Saúl vuelve y trae un reporte al profeta Samuel. Quiso sorprender al profeta de Dios. Jamás van a enredar a un profeta de Dios, a un verdadero profeta de Dios. Y en otras palabras, entonces Saúl dice: yo maté todo, yo destruí todo lo que usted me dijo que destruyera. Hoy a través del libro de Gálatas, yo te he enseñado todo lo que tenemos que destruir. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo hará por nosotros. Somos nosotros, iglesia, los que debemos destruir el adulterio en nuestras vidas, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías y cosas semejantes a esas. Solo tú puedes matarlas en tu vida. Pero entonces apareció Samuel diciendo: sí, lo hice todo. Y de repente el profeta de Dios escucha un bramido como de ¿qué? Se escuchó un bramido de ovejas. ¿Qué será lo que el cielo hoy está escuchando? Que tú no has querido matar en tu vida. ¿Será que tú no has querido matar el adulterio? ¿Será que tú no has querido matar la fornicación, la inmundicia? ¿Será que tú no has querido matar la lascivia? ¿Será que no has querido matar la idolatría? ¿No has querido matar la hechicería? Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras y las contiendas y las disensiones. Es cuestión tuya. Es menester tuyo, impío, acabar con todo esto de una vez por todas. Pero eso se acaba en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Será que ya mataste las envidias? Porque hay gente en el pueblo de Dios que no mata la envidia, los celos. ¿Será que de una vez por todas dejarás de matar a tus hermanos porque te comportas como un homicida? ¿Será que de una vez por todas dejarás las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esas? No vengas a decirme, o no le vas a decir: Dios, ayúdame. No. ¿Sabes por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versos 30 en adelante dice la Biblia: quítense de vosotros el menester suyo y mío, quitar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, todo lo que estorba, todo lo que tiene que ver con la carne. Pero es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Y sabe, fue algo bonito en la madrugada, porque son días donde, pues repito, he sido confrontado por la palabra. No puedo acomodarme al pecado de la iglesia. No puedo acomodarme al pecado de mi vida. No puedo. Tengo que acomodarme a lo que dice la santa palabra del Señor. Y entonces empiezo a entender algo. Y empiezo a pensar en algo, y es: ¿cómo era mi vida hace 20 años? ¿Y cómo es mi vida hoy? Y hoy te hago esa pregunta, iglesia: ¿cómo es tu vida hoy? ¿Tu vida ha ido mejorando o tu vida viene en decadencia espiritual? ¿Eres de los que te acomodas para seguir pecando o eres de los que viven por la palabra del Señor?
¿De cuál grupo somos usted y yo? De los que queremos seguir viviendo, perseverando en el Espíritu, o de los que queremos seguir pecando deliberadamente, aparentando delante de los hombres algo que no somos. Es necesario, mi hermano, que tú y yo seamos imagen de Dios en la tierra, pero que el cielo también nos reconozca como hombres y mujeres íntegros delante de su presencia. Hoy es complicado estar dentro del cuerpo de Cristo. Es difícil estar dentro del cuerpo de Cristo. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor, es difícil estar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué es difícil? Porque hay gente viviendo de esa manera, de la que Pablo dijo que no viviéramos. Y es difícil, es incómodo, es triste y lamentable ver la iglesia viviendo de esa manera. La misma iglesia que dice y se mofa: yo me pelo las rodillas orando, paso madrugadas orando. Déjeme decirle que los hechos dicen todo lo contrario. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y hay cosas tan terribles, horrendas dentro de la iglesia del Señor. Puedo decirle que he visto cosas más feas dentro de la iglesia del Señor que cuando era un bandido. He visto cosas peores dentro de la iglesia del Señor. He visto cosas más feas, más desleales en gente del cuerpo de Cristo que cuando era un bandido. Recuerdo que un día estoy con un joven y me dice, se acerca a mí, éramos bandidos. Se acerca y me da un beso en la mejilla y me dice: con usted voy hasta la muerte. Y así fue. Se murió al lado mío. Se murió al lado mío. Las balas corrían, eran por doquier en contra de él y yo. Y él ponía su cuerpo dando la vida por mí. En la iglesia hay gente desleal. En la iglesia hay los que dijo Jesús. Hay de los falsos, de los hipócritas. Esos habitan dentro de la iglesia. Pero es la gente que no vive por el Espíritu. Aló. La iglesia tiene que ser diferente. Yo puse mi vida por gente en el mundo. ¿Cuánto más dentro de la iglesia del Señor? Tu hermano es esencia de Cristo en la tierra. Tú no estás para matar a tu hermano, para acabar a tu hermano, para odiar a tu hermano, para hablar mal de tu hermano. No. Esa no es la iglesia que se va a ir. Esa se quedará sufriendo en los próximos días. Por la gracia de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, estaré predicando qué le sucederá a aquellos que se queden después de que Cristo venga en las nubes. Pablo declaró algo maravilloso. Algo maravilloso declaró Pablo. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que un día vimos partir, que murieron en Cristo, cuando suene aquella trompeta, escuche bien, cuando venga aquella voz con voz de arcángel, Él descenderá del cielo, mi hermano. Eso es real. Jesucristo descenderá del cielo. Pero Cristo
No podrá venir por una iglesia que esté viviendo de esa manera. Pero entonces es maravilloso. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Primero se levantan los muertos en Cristo, y después los que vivimos por el Espíritu, los que vivimos conforme a la palabra, seremos arrebatados juntamente con todos ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el anhelo ardiente del Padre. Que su Hijo venga por su iglesia. Que su iglesia se comporte diferente. Pero ahora hay algo más. En la tierra hay bendición para los que obedecemos la palabra. Jesús ha hablado de bendición. Sus grandes profetas hablaron de bendición. Y bendición viene a la gente obediente. Hay algo, una palabra que siempre que la escucho, esa palabra confronta mi vida. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Escuche bien. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor. Y hago una pregunta: ¿cómo es su estado espiritual hoy? ¿Usted es el hombre, la mujer que ha crecido en el Señor? ¿O la vida suya espiritual va como el cangrejo, va para atrás? ¿Usted está viviendo para Cristo? ¿O usted que había sido sacado de aquella esclavitud, hoy tiene un pie en el infierno por su vana manera de vivir? Por vivir de cualquier manera en la tierra. Somos la gente llamada a vivir diferente. Y dice la Biblia que el postrer estado de estos es peor que el primero. Lamentablemente, en ese lugar veo gente viviendo peor que cuando llegaron. Veo gente viviendo peor que cuando empezaron en el Señor. Peor. Hoy ni siquiera sienten la necesidad de congregarse. Viven metidos en celos, pleitos, contiendas, iras, enojos. Viviendo peor. Su postrer estado es peor que el primero. Pero si usted les pregunta, ellos van para el cielo. Pero si usted les pregunta, los malos somos los pastores. No. Ahora si el que tiene a su lado, dígale: hoy hay una oportunidad. Hoy hay una oportunidad. Gloria a Dios. Si usted se vuelve a enredar en eso, su postrer estado viene a ser peor. Viene a ser peor. Pero sabe algo. Quédese con el abracito ahí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mírenlo bien a los ojos. Y dígale: era mejor que no lo hubieras conocido. Era mejor que no lo hubieras conocido. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Hay gente caminando para atrás.
caminando para atrás. Cuando nos llamaron a vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aquí hay gente que hoy debieran de ser los pastores de esta congregación. Hay gente que en su vanagloria también se hicieron para un lado. La vanagloria es una obra de la carne. Hay gente que cuando por su pecado quieren seguir viviendo de cualquier manera, sale a flote su vanagloria. ¿Sabe qué hacen? Me hago por un lado. Eso se llaman retrocesos espirituales. Retrocesos. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mis hermanos, hoy les insto a que se tomen de la mano del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Usted puede lavar un cerdo, ¿cierto? Bañarlo. ¿Para dónde devuelve el cerdo? Así se ha vuelto la iglesia. Uno escucha cosas cuando termina un culto como: Señor, nos peinaste, nos despeinaste. Qué palabra, qué cosa tan tremenda. Pareciera que en la iglesia pasa la cera y se le olvida todo. Hoy hay gente que ha vuelto al vómito. Hoy hay gente que ha vuelto al vómito. Pero al mismo tiempo hay una mano extendida. Una mano llena de misericordia. Hay gente que hoy poco le interesa la vida cristiana. El sistema, cuando hablo del sistema, el punto, te tiene envuelto. Te tiene envuelto. Hoy pareces un religioso más. Los religiosos cada 8 días escuchan un sermón. Cuando eras el primero en la fila. Tu orgullo, tu altivez te llevan a hacerte a un lado de todo el mundo. Eso es lo que propicia la carne. Y hoy la iglesia se nota de esa manera. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Pero el camino a la libertad también se nota. Que como dice el proverbio, el perro ha vuelto a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es para que me entienda, la iglesia que fue lavada a precio de sangre es la misma que ella tomó la decisión de ensuciarse y ensuciarse y ensuciarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso es mi Padre. Dígame, pastor, empiece a predicar. Yo acabo de dar la introducción de este mensaje y voy a empezar a predicar. Quiero empezar a predicar. Quiero empezar a predicar.
Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Verso 15. Vamos a leerlo la Reina Valera. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La iglesia de hoy es una iglesia tibia, muy tibia. Entonces aparece el amén, el testigo fiel y verdadero, que es ¿quién? Cristo, el que lo conoce todo. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. De entrada, lo que el Señor le expresa a la Odisea es: usted es tibia, usted brilla por su tibieza. Diga conmigo: ¿somos o no somos? ¿Cómo vive un tibio en la tierra? Características de un tibio. Un tibio todo le parece normal. Características de un tibio. Un día sí, otro día no. Un día viene, otro día. Así es. Hermana Petra, características de un tibio. Si ora o no ora, le igual. Le da lo mismo. Hermano Renis. Quiero decir que debe vivir apartado del camino del Señor, apartarse, vivir la vida como le da la gana. Así es, hermano. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Su final es camino de muerte. Ellos lo ven todo normal. El tibio todo lo ve normal. Características de un tibio: vive descuidado. Si me congrego bien, si sirvo bien, esa es la característica de un tibio. El tibio no le gusta servir, o por su orgullo, su vanidad, orilla el carro. Ora, si ora bien, si no está bien. Si lee la palabra bien, si no está bien. Característica de un tibio. Pero entonces dice: ojalá fueres frío o caliente. El Señor no quiere gente llena de apariencia, con un pie viviendo como en el mundo y con el otro con Él. Él quiere gente que viva única y exclusivamente para Él y como Él. Esa es la iglesia que Él quiere. ¿Quién ha llegado a tomar agua tibia en ayunas? ¿Qué? Mi hermanito, ¿qué le ha provocado? ¿Qué provoca? Provoca vomitar. Dicen los entendidos que una de las expresiones más fuertes de Jesús fue cuando dijo que a los tibios los vomitará en su boca. Es como si Jesús dijera: yo prefiero que este esté frío del todo, pero que deje de estar aparentando lo que no es. No es una característica de un tibio. El tibio viene y te pide perdón. Perdóneme, Pastor César, mi hermano, pero después hablo con Jagredi. Característica de un tibio. Y a esos he vivido cosas como esas. El tibio se roba el show, pero después tenga para que lleve. Dígale al que tiene a su lado con mucho respeto, dígale: él prefiere un frío o un caliente. Prefiero un frío o caliente.
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso le produce al Señor una iglesia que tiene un pie con el mundo, que vive para la carne y que por ahí de vez en cuando le agradan las cosas de Él, que contradicen las cosas de Él. Una característica del tibio es contradecir la palabra del Señor. El tibio le gusta contradecir todo. El tibio siente tener la razón. El tibio quiere callar a todo el mundo, porque supuestamente tiene la razón. Pero para el tibio, su final es camino de muerte. Amén, amén. Para el tibio, su final es camino de muerte. ¿Qué dice el verso 17? Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Eran ricos, pero no estamos hablando de una riqueza financiera. Ellos se presentaban como los muy, como los más espirituales de todos. Dentro de las congregaciones también hay gente que se presenta como el muy. Y que el que no vive por el Espíritu dice, ese hermanito, esa hermanita, vea hombre, no se deje engañar. No todo lo que brilla es oro. Amén, amén. Prefiero el que me exhorta, prefiero el que me corrige, prefiero a ese que el que me alcahuetea el pecado. Así es. Eso no es amor. Alcahuetear el pecado no es amor. El hermano que verdaderamente me ama, el que dice, pastor, usted está fallando en esto, ese es el hermano que me ama. No el que se come el cuento y dice, no, ese hermanito, esa hermanita, no. No es amor puro. Amor puro. Ojalá lo escuchara cuando habla detrás de usted. Cuando forma división, sí, cuando arma contiendas, ojalá lo viera de esa manera para que quedara desmontado todo. Amén, amén. Ojalá te dieras cuenta de lo que es capaz de hacer ese individuo, de los alcances que tiene para dañar al mismo cuerpo de Cristo. Sin embargo, ellos dicen ser ricos. O sea, para que me entiendas, sin embargo, ellos dicen ser los más espirituales. Y aún dentro de las congregaciones forman grupos para ir en contra de las directrices de Dios en ese lugar. ¿De qué crees? Eso ocurre. Ocurre. Pero ellos dicen, estamos bien. Y el que no anda en el Espíritu lo ve bien. Dice, hermanito. Apariencia. ¿Qué era lo que sucedía con la Odisea? Era mera apariencia. Mera apariencia. Gracias, hermana Alejandra. Mera apariencia. ¿Sabe qué dijeron? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Hoy hay gente como la Odisea. No necesitan entrar a noche de gloria. No necesitan entrar a tarde de gloria. No necesitan congregarse. No necesitan ayunar. No necesitan pelear por su familia. Hoy hay gente de esa manera. Se han enriquecido tanto que no necesitan nada. No necesitan nada. Son tan ricos espiritualmente que llegan cuando la alabanza se ha terminado. O sea, no les falta nada. Levitan. No. Y eso fue lo que expresó la Odisea. Me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Así está la iglesia de hoy. Personalmente digo, tengo una necesidad tan grande de parte de Dios. Tengo una necesidad. No sería capaz de pasar un día en la tierra sin buscar su presencia, sin orar, sin interceder con mis hermanos, sin servirle. No sería capaz. Sin embargo, nunca me mofo diciendo que yo soy rico, es que yo soy el mejor, no. Pero conozco a los que se creen los mejores y a los que otros les hacen pensar que son los mejores. Amén, amén. Porque ¿qué ídolo te has convertido para otros cuando simplemente tienes apariencia de piedad? ¿Aló? Amén, amén, amén. Y entonces sigue diciendo la palabra. Porque ahí sí ya vino la palabra de quién, del que lo conoce todo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Ellos dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, pero parece que lo conoce todo de usted y de mí. Usted le puede decir a todo el mundo que usted es el mejor cristiano. Usted puede aparentarle a todo el mundo. Usted puede decir, yo estoy viviendo para el Señor, pero hay uno que nos conoce. Amén, amén. Hay uno que nos conoce. Como él conocía a la iglesia en la Odisea, escuche lo que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo, Pastor César? Y no sabes que tú eres un desventurado. Ay. ¿Quién estaba hablando? El que tiene toda la autoridad, el que lo conoce todo, le digo, ¿qué va, hombre? Usted no hay no apariencia. Me dijo la hermana, usted no es sino apariencia. Usted no es más que un desventurado, hombre. Arrepiéntase que usted ha caído muy bajo. Arrepiéntase que usted se devolvió. Amén, amén, amén. Arrepiéntase. Eres un desventurado, eres miserable, eres pobre. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia llena de pobreza. Amén. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de nosotros. Esto ha caído tan bajo. No me meto porque predicó este o va a predicar este. No le doy nada al devocional porque lo predicó este o este. Has caído tan bajo, pero tan bajo, iglesia. Y no eres más que una iglesia desventurada. Desventurada por completo. Miserable. Tremendo. Así le dice él a alguien que unos ratos quiere con él y otros ratos quiere vivir para la carne, para el punto. Miserables. La misma iglesia que él compró a precio de sangre dice, son miserables. No me dan nada, ni tiempo, ni me sirven, ni me buscan. Nada, son miserables. No. Amén, amén, amén. Es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y les dice, ustedes son pobres. La riqueza suya y mía está en vivir lleno del Espíritu Santo. Vivir para Cristo, iglesia. Esa es la gran riqueza de la iglesia. Esa es la gran riqueza de la iglesia. Vivir llena del Espíritu Santo. Vivir solamente, parecernos cada día más a Cristo. Amén, amén. Esa es la gran riqueza de la iglesia. Pero ¿sabe algo? Aparece Jesús y les dice, ustedes son ciegos. Ciegos. Rey de los cielos. ¿Y cómo es que aquellos que tienen apariencia de piedad quieren guiar a otros? ¿Sabe por qué hay gente o tanta gente muerta? Porque permitieron ser guiados por una parranda de ciegos que no
por aquellos que viven por el Espíritu. Cuando te dedicas a vivir creyendo a todo lo que un ciego como tú te dice, la Biblia dice, lo dijo Jesús, que un ciego no puede guiar a otro ciego porque juntos irán al hoyo. Amén, amén. Pero como tú lo ves, que tiene apariencia de piedad, que parece rico en todo, que te abraza, te dice palabras bonitas, y el malo para ti es el que te predica la palabra, el que vive por la palabra, ese es el malo. Juntos te irás al hoyo con él. Amén, así es. Juntos te irás al hoyo con él. Sin embargo, la Odisea se sentía rica. Pero era una iglesia también ciega. Y aparte de ciega, desnuda. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Qué le sucedió a Adán y a Eva en el Jordán? Cuando pecan y abren sus ojos, ¿cómo se ven? En un abrir y cerrar de ojos, muchos de ustedes se encuentran desnudos por su pecado. Amén, amén. Por su pecado. Hay gente en camino a la libertad que está desnuda. El pecado avergüenza. El pecado nos desnuda. Cuando llegamos a Cristo nos coloca ropa limpia. Ropa decente, ropa de gala para ir al cielo, pero el pecado desnuda a la iglesia. El pecado desnuda a la iglesia. No. Eso hace el pecado. Desnuda a la iglesia. Y él vendrá por una iglesia bien vestida. Verso 18, ya vamos terminando. Amén. Yo creo que están diciendo, ya este viejo va a terminar. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unques tus ojos con colirio para que veas. Escuche bien. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea? Usted necesita santidad. Usted necesita pureza. Usted necesita prepararse para el regreso de Cristo. Iglesia, necesitamos, basta ya de estar diciendo que me voy a preparar. No, yo tengo que estar ya preparado para la venida de Cristo. Yo tengo que estar preparado para la venida de Cristo. Debo estar preparado para la venida. Eso era lo que quería Cristo, que hubiese en la iglesia la Odisea, que hubiese santidad, que hubiese pureza y que estuviesen preparados. ¿Cuántos queremos estar preparados para la segunda venida de Jesús? Hay que estar preparados. Y entonces el Señor les aclara que para esa venida es necesario vestirnos con vestiduras blancas. La Biblia dice que al cielo no entrará nada manchado. Nada manchado entrará al cielo. El Señor no quiere que se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Él quiere mirar su iglesia, mirarla desde el trono y decir: mi iglesia está bien vestida, mi iglesia vive diferente, mi iglesia tiene ropas adecuadas para entrar al cielo. A veces pienso en las palabras del Señor Jesús y me imagino aquel momento crucial cuando lo tengamos frente a frente.
bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero me imagino también lo terrible que será para muchos escuchar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, escucha bien, iglesia, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre predicábamos, en tu nombre orábamos por los enfermos, en tu nombre me congregaba, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y sabes qué contestará el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Por vivir una vida doble en la tierra, por vivir una vida de apariencia en la tierra. ¿De qué te sirve vivir bien delante de los hombres, cuando delante del Señor te ven como un pobre, arruinado, desnudo, que estás al descubierto, con tus vestiduras manchadas de pecado? Él vendrá por una iglesia diferente. Unge tus ojos con colirio para que veas. Iglesia, el pecado te ha quitado la vista. El pecado te ha hecho retroceder. El pecado ha hecho que no veas la gloria de Dios en la tierra. El pecado ha detenido la bendición para este lugar. El pecado te hace ver mal delante del Señor. Sin embargo, sigue diciendo que lo que estás haciendo es normal. Sin embargo, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Su final es camino de muerte, camino de perdición. Hoy hay gente muerta en ese lugar que se tiene que levantar por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que el pecado la está matando. Hay gente que el pecado la está enterrando. Hay gente que el pecado la tiene en una tumba, iglesia. Levántate, iglesia. Pablo le dijo a los efesios: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo, iglesia, que resplandezca en medio de una generación llena de tinieblas. Es hora de que sea diferente. Es hora, iglesia, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos vean vestidos diferentes. Es hora de que el Hijo de Dios nos vea diferente. Es hora que el Padre declare lo que declaró a favor de su Hijo: ese es mi Hijo amado, en el cual yo siento complacencia. Que el cielo aplauda la manera de vivir tuya y mía. Que el cielo nos vea diferente. ¿Sabes qué dice la palabra? Juan capítulo 14, verso 2 en adelante. Jesús está reunido con sus discípulos. Jesús dice que es necesario que Él se vaya. Pero Jesús les aclara: me voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero Jesús les dijo que Él volvería, y Cristo volverá por ti y por mí. Hoy hay una esperanza, iglesia, y el levantarnos es salir del pecado en que estamos viviendo, es permitirle a Él que su sangre nos limpie, que su sangre nos purifique. Primera de Juan 1:7 declara que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Y yo no sé qué has cometido. Lo que sí puedo decirte por el Espíritu es que aquí hay gente muerta por el pecado. Pero también dijo Juan que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabe lo que es santo. Alabe lo que es santo. Santo. No puedes vivir tu vida del Señor de cualquier manera.
No puedes vivir tu vida en el Señor de una manera tan liviana. Y sabe algo, me gusta cuando el Señor habla de esa manera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso nos reprende, por eso nos castiga, porque nos ama. Por eso te quiere ver levantado, por eso quiere que salgas de la mortandad en que estás. Iglesia, tu estado no es el estado en que Dios te quiere ver. Es la triste realidad, una iglesia conforme con migajas, una iglesia que se conforma con tan poquito, una iglesia que está viviendo peor que la iglesia que ama a los ídolos. Pero Dios quiere vernos diferentes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso con lo que está pasando con tu propia vida, iglesia. Y lo segundo que dice el Señor es: arrepiéntete, arrepiéntete. Iglesia, es necesario arrepentirnos, es necesario santificarnos, es necesario empezar a ver la gloria de Dios en la tierra a través de hombres y mujeres santificados, humillados delante de la presencia del Padre. Pero es necesario vivir arrepentido. ¿Sabes por qué? Dígame, pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Ya se lo voy a leer, iglesia. Ya se lo voy a leer. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente te lo voy a decir. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabes por qué es necesario vivir para él? Porque él vendrá. Porque él vendrá. Él vendrá. Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá. ¿Quiénes lo traspasaron? Nosotros, los pecadores. Nosotros traspasamos el cuerpo de Jesús. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que se queden lamentarán no haber creído lo que un día nosotros les predicamos. Si tú no haces caso a este mensaje, te quedarás sufriendo en la tierra. Quizás irás al infierno, te vas a lamentar. Allí no hay sino lamento. En el infierno hay lamentos. Pero ustedes sabrán que hubo profeta entre ustedes, que hubo quien les predicara, que hubo quien les predicara. Bendito el nombre de Jesús. Escuche bien, voy terminando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y como me he sentado con mi Padre en su trono. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Rey de Gloria. ¿Sabes quién toca hoy la puerta del corazón de la iglesia? Jesús sabe que hemos pecado. Jesús sabe que quizás nos hemos comportado como tibios. Diga conmigo: reconciliación. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos hoy estamos escuchando la voz de Él? Levante la mano. He
aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy a cada uno de nosotros nos llama por su nombre. Amén, amén. Pero sabes, Él es un caballero. Él dice, si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. Quiere decir esto, que Jesús se había ido de la Odisea. Y de la vida de muchos quizás Jesús se ha ido. Jesús no habita donde hay pecado. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén, amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Jesús se había ido de la iglesia de la Odisea. El desorden era demasiado, la ceguera, la desnudez, el pecado, la tibieza espiritual. Jesús se va de los tibios, pero Jesús permanece en la gente que vive por el Espíritu. Ahí permanece Jesús. Jesús hoy quiere cenar contigo, cenar conmigo. Pero es necesario abrirle la puerta. Y lo que le tienes que abrir de nuevo es la puerta de tu corazón. Amén, amén. La puerta de tu corazón. Porque sabes por qué se la tienes que abrir de nuevo. Dígame, pastor, ¿por qué? Repítame, dígame otra vez, pastor, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque el corazón de muchos se llenó de adulterio, ahí no puede habitar Jesús. Se llenó de fornicación, ahí no puede habitar Jesús. Se llenó de inmundicia y no puede habitar Jesús. Se llenó de lascivia y no puede habitar Jesús. Se llenó de idolatría, ahí no puede habitar Jesús. De hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones y herejías, ahí no puede habitar Jesús. Jesús quiere una casa limpia. El Espíritu Santo quiere una casa limpia. ¿Por qué se fue Jesús? Porque habían envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Por esa simple y llana razón, Jesús se fue. Por esa razón Jesús, se lo puedo decir por el Espíritu, se fue de muchas de sus vidas. Por eso hoy no eres el mismo. Por eso hoy eres un completo retroceso, aunque tú pienses estar bien. Hoy es el día, esta es la hora de volver a esos sabores con Él. El que venciere, Él le dará que se siente con Él en su trono. Así como Él venció. Mire, Cristo está hablando desde la experiencia, desde lo que Él vivió. Cristo en su paso por la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. Pero Cristo venció todo. Y el que venciere se sentará conmigo, dijo Jesús. Se sentará en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todavía hay un espacio para usted en el trono de Dios. Pero es necesario cambiar la manera de vivir. Quizás hasta el hoy muchos pensaban que ya iban para el cielo. Para ir al cielo hay que vivir diferente en la tierra. Para ir al cielo hay que vivir por el Espíritu mientras estamos en la tierra. Repito, las religiones a todo el mundo mandan para el cielo. Pero una persona enferma que ha vivido en el pecado y dicen, ojalá se vaya a descansar. No. Si se va sin Cristo, se va para el infierno.
Si se va con Cristo, se va al cielo. Esa es la cruda realidad, mi hermano. Pero al mismo tiempo la esperanza para usted y para mí, ir al cielo a través de Jesús. Somos la imagen del invisible en la tierra. Eso somos usted y yo. Cristo dijo, sed santos porque yo ¿qué? Soy santo. Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sed perfectos porque mi Padre que está en el cielo es perfecto. Pablo dijo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Cuando tú y yo vivimos por el Espíritu, es cuando más nos parecemos a Jesús. Cristo necesitó de vivir en el Jordán, pasar ese tiempo en el Jordán, ser bautizado en el Jordán. El Padre lo sabe todo. Cristo tenía que ser lleno. Porque si usted nota algo en la palabra, Cristo después de ser bautizado, se le viene el tiempo más difícil. Satanás le ofrece de todo en el desierto. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque es necesario vivir por el Espíritu. Porque vamos a ser tentados en todo. Tentados en todo. Pero ¿cuántos creen que en Cristo somos más que vencedores? Invito a que se coloque sobre sus pies. Denle un aplauso al que vive. Bendecimos tu palabra, Rey.